Vamos a continuar con nuestro curso de V-Ray. Ya estamos en el módulo número 7. En este módulo 7 y 8 ya son cosas un poco más sencillas las que vamos a ver, ya que lo más importante ya lo vimos en capítulos anteriores. En este capítulo vamos a aprender un poco más acerca de la resolución de nuestro render. Como pueden ver en capítulos anteriores, en todos los renders de prueba que yo hacía para explicar las herramientas, estaba trabajando con una resolución 640 x 480. Esto más que nada para que el tamaño de la imagen no fuera muy grande y el tiempo de renderizado de igual manera no fuera tan elevado. ¿Ok? Bien, la resolución. Básicamente es el tamaño de la imagen en lo que nosotros lo vamos a necesitar o para lo que lo vamos a utilizar. Directamente aquí V-Ray nos da tres opciones de resolución, uno que es un preset o como tal una medida ya establecida, una medida personalizada de acuerdo al tipo de impresión que vayamos a hacer y como tal una sección o una sección para lo que nosotros vayamos a imprimir. Dentro de esto encontramos dos opciones, la región de pantalla y la región de impresora, que dependiendo la resolución en lo que lo necesitemos es el tamaño aproximado que nos va a dar V-Ray. Vamos a empezar de momento con los presets o con las predeterminadas. Vamos a encontrar dentro de las más bajitas la que va a ser 160 x 120. Como tal es una resolución pues muy pequeñita que sinceramente no nos sirve para nada, o sea, decir prácticamente nada, y renderizar así pues no tendría ningún sentido. Ok, es una imagen de un tamaño súper pequeño que como digo no nos aporta ningún tipo de resultado adecuado para nuestro renderizado. Eh, Iba a renderizarla, pero me contradigo a mí mismo al decir que no la vamos a utilizar y sí, renderizándolo. Recordar aquí que tenemos que regresarnos a la vista de cámara estándar. Ok. Y tenemos entonces la resolución 160 x 120. Una vez que he hecho esto de la cámara, me gustaría especificar un elemento. Al momento de estar nosotros renderizando, nos aparece aquí la opción de 160 x 120. Cuando nosotros renderizamos algo de una vista de cámara, la resolución que se toma en el alto siempre va a ser el segundo valor que tengamos aquí. Es decir, nosotros tenemos 160 de largo por 120 de alto o de ancho, dependiendo cómo lo quieran leer. Entonces, al tener un renderizado de cámara estándar, me dice 160 largo, 120 alto o ancho. Si yo cambio ese valor, por ejemplo, a una cámara cúbica, por ejemplo, el renderizado va a tener una resolución diferente en cuanto a lo largo, porque recordar que ese largo está determinado porque yo voy a renderizar 2 o 6 imágenes. En este caso, como en esa escena en particular son 6 imágenes, básicamente lo que hace el programa es multiplicar los 160 por 6 y me da la resolución de 720 por 120. Okay, 720 de largo por 120 de ancho. Si nosotros hacemos una renderización de una imagen cúbica, pues sería 12 por 160. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una resolución más alta de, por ejemplo, 2K o aproximadamente 3840 por 2610, pues nuestro render va a ser una imagen todavía más, valga la redundancia, monstruosa, porque lo vamos a ver aquí en este caso a qué tanta resolución se nos dispara. ¿Esto es bueno o no? Depende de la calidad con la cual nosotros vayamos a representar. En este caso, si se dan cuenta, es un renderizado de 12960 por 2160, lo cual, para ser sincero, es un tamaño descomunal y sinceramente no conviene, a menos que quieras hacer una prueba y que por eso estés probando esa resolución, pero sinceramente es un desgaste muy alto de computadora, de recursos, y sinceramente no lo vale. Ahora, si de repente algún cliente te pide una resolución de ese tipo, bueno, pues entonces ahí ya sí tendría que considerarse como tal para realizarse. Pero fuera de eso, yo no le veo ninguna utilidad más que
simplemente pruebas para ver cómo se ven los renders o para desgastar tu computadora. Ok, ahora bien, vamos a continuar entonces con la explicación de la resolución y bueno, con los otros pues presets, por así decirlo, de lo que nos ofrece V-Ray para renderizar. Aquí, si se dan cuenta, pues sí es un poco alto el tiempo. Aquí vamos a finalizarlo y vamos a pasarnos a las otras configuraciones. Bien, estamos entonces con la resolución y decía yo que en el primer apartado lo que tiene V-Ray son medidas ya establecidas como tal. Esas medidas, como decía, van desde los 160 por 120 hasta lo que es 1920 por 1080p. Una resolución que yo recomiendo para trabajar, ya para renders, digo, depende igual lo que se los pidan. La calidad Full HD sería 1280 por 1024, que sería algo como lo más estándar, por decirlo de alguna manera, que es el imágenes HD que nos sirven para internet, que nos sirven para imágenes de portada en impresos. Entonces funciona bien, ya es una resolución que nos va a dar una muy buena calidad de imagen y que no se va a pixelear tanto como si tuviéramos una resolución inferior. Ahora bien, podemos trabajar en versiones de prueba 640 x 480 sin ningún problema. Ahora tenemos la opción de personalizado. Dentro de personalizado nosotros ya podemos insertar una resolución que necesitemos. Por ejemplo, si nosotros deseamos ese render para una imagen de portada de Facebook, por ejemplo, creo que ahí es 1200 por 632. Bueno, aquí directamente tú puedes escribir 1200 por 732. Perdón, 732. Ok, entonces tú pones la resolución y tu render se va a ajustar o escalar como tal a esa resolución que tú estás colocando. ¿Quieres una resolución de pantalla? Lo puedes hacer. Si seleccionas Screen, te da la resolución de lo que tú estás haciendo. Es decir, no sé si recordaban en los renders, por ejemplo, de la imagen de la escena 10 que veíamos anteriormente cuando empezamos. Al momento de renderizar se hacía un poquito cuadradita, se salía del margen como tal. Entonces se sale porque no tiene la resolución de pantalla. Si nosotros deseamos sacar únicamente el render de esta imagen como tal, de lo que tenemos delimitado del cuadro de selección, tendríamos que seleccionar pantalla para que se renderice únicamente este apartado. ¿Ok? Ahora la resolución de impresora. La resolución de impresora más que nada nos da una calidad, densidad de píxeles, y dependiendo de lo que nosotros necesitemos es la resolución que va a dar la imagen. Por defecto o lo más adecuado para que no se pixelee es trabajar con una resolución de 150 densidad de píxeles. 150 vemos que aquí nos da una proporción de 886 por 644. Funciona bien. Si no quieren correr riesgo, lo adecuado sería trabajar en unos 200, 250. Pero como aquí V-Ray solamente nos da 150 y de ahí nos da 300, habría que seleccionar en uno de esos dos. Sin embargo, estamos viendo que, por ejemplo, en una densidad de 150 son 886, en 300 son 1700. Por lo tanto, cuando yo les decía que, por ejemplo, utilizáramos la resolución aquí de esta es 2K, esta de 1180 por 24, andamos rondando la densidad de píxeles como en 200. Entonces, funcionaría bien ya para un render de presentación. Les digo, ahí depende mucho lo que nosotros vayamos a necesitar o lo que vayamos a imprimir. ¿Ok? Y bueno, pues de momento hasta aquí dejo la resolución. Es algo que prácticamente vemos en todos los programas. Así es que bueno, nos vemos en el siguiente video donde vamos a explicar otras características y continuamos con el curso de V-Ray. Chao.